Saludos a todos, muy buenas noches a todos aquellos que nos están acompañando, muy buenas noches a todos los que están con nosotros en esta ocasión. Estamos en otra velada teológica, crítica y académica y como todas las noches, hoy estamos presentando un tema interesante. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los evangelios, acerca de quiénes escribieron los evangelios, quiénes fueron los redactores de los evangelios. Realmente lo que nos dicen de los evangelios fueron estos los autores que nos narran y nos traen luz acerca de la vida y obra de Jesús. Esa es una de las preguntas interesantes de esta noche. Realmente, ¿qué sabemos acerca de quiénes escribieron los evangelios? Si nosotros queremos dar una respuesta fácil, una respuesta sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, el problema es que todos los nombres o todos aquellos que fueron atribuidos a estos personajes fue por medio de la tradición que en muchas ocasiones en el mundo evangélico protestante, cuando escucha tradición, siempre la rechazan. Sin embargo, esto es lo que nosotros tenemos y nos ha llegado por tradición el nombre de los escritores de los evangelios. Sin embargo, podemos dar una respuesta fácil y terminamos lo que es este tema en esta ocasión, pero queremos irnos a lo complicado. Entonces vamos a estar aprendiendo un poco acerca de quiénes fueron los redactores de los evangelios. Realmente no sabemos quiénes escribieron los evangelios. Los evangelios que nosotros tenemos los conocemos por tradición, no necesariamente porque las fuentes históricas, las fuentes que tenemos nos digan de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron los evangelios. Sin embargo, la historia es turbia, la historia es un poco complicada. Vamos a estar hablando acerca también de cómo se fue transmitiendo o elaborando lo que son los evangelios. Vamos a matar una vaca sagrada esta noche, recordando que hemos aprendido o se nos ha enseñado de que estas literaturas llamadas evangelios fueron dadas por inspiración, pero sin embargo el hecho está de que realmente la redacción de los evangelios no es como muchas veces lo enseñan en algunas denominaciones, de que una voz del cielo le susurró a cada escritor y redactó el evangelio de principio a fin. Sin embargo, hay un problema inmenso en cuanto a la elaboración de los evangelios y quiénes escribieron los evangelios. Esto es lo que vamos a hablar esta noche. Traemos una pequeña presentación para compartir con ustedes. Lo vamos a estar viendo no desde la teología, el dogma, la religión, sino este es una visión histórico-crítico. Vamos a analizarlo desde el aspecto histórico, realmente qué dicen las fuentes, qué dice la crítica literaria y de redacción en cuanto a estos escritos que nosotros llamamos evangelios y que se han atribuido a ciertos personajes que tuvieron contacto con Jesús o con los discípulos de Jesús. Entonces vamos a empezar y vamos a ver este tema. Muy buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Suscríbanse al canal ya que con eso nos animan a seguir creando contenidos para ustedes. Y seguimos la línea o esta serie de videos hablando acerca de la búsqueda histórica de Jesús. Y en esta ocasión vamos a tratar de descubrir quiénes escribieron los evangelios, una perspectiva histórica y crítica. ¿De dónde sacamos esta información? ¿O de dónde sale esta información que traemos?
Sale de un libro de Sander, el Jesús histórico o la figura del Jesús histórico. ¿Quién fue Sander? ¿Quién fue este personaje? Este personaje fue miembro de la Academia Británica. En 1966 recibió el título de doctor en teología de la Union Theology Seminary en la ciudad de Nueva York. En 1990 recibió el título de doctor en letras de la Universidad de Oxford y de doctor en teología de la Universidad de Helsinki. Fue autor y coautor o editor de 13 libros y numerosos artículos recibidos, varios premios, incluido el premio de la Universidad de Louvain y del Seminario Teológico Presbiteriano de Louvain. Y en 1990 obtiene un premio al mejor libro sobre religión y Jesús y el judaísmo. Entonces vamos a estar hablando acerca de este autor, acerca de un artículo que nos habla acerca de la redacción de los evangelios, cómo se fueron formando los evangelios desde el aspecto crítico histórico. No lo estamos viendo desde el dogma de la religión, de la teología y de la tradición cristiana. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de cómo se fueron dando la elaboración de los evangelios. Muchas veces pensamos que fue dictada desde los cielos, línea por línea, versículo por versículo, capítulo por capítulo, hasta formar acerca de los evangelios, pero no, tuvo un proceso muy largo. Vamos a hablar acerca de la muerte de Jesús en el año 30. Todos sabemos acerca de la muerte de Jesús, que fue lo que llevó a sus discípulos a poder cambiar en cuanto tenemos pequeños problemas. Pero hablando acerca de la muerte de Jesús, recordemos de que posteriormente a la muerte de Jesús, los discípulos argumentan haber tenido o haber visto o creído de que Jesús había resucitado teológicamente hablando. Ellos, después de este acontecimiento, empezaron a contar historias. Lo tenemos en el segundo peldaño. Empezaban a contar historias y ahí es lo que nosotros conocemos como tradición oral. Y mucha de esa tradición se fue elaborando posterior a la muerte de Jesús. Probablemente entre los años 30 y los años 40 empezó a contarse las experiencias y la historia del personaje de Jesús de forma oral y se fue transmitiendo. Los primeros discípulos no vieron la necesidad de poder escribir o dejar algo escrito acerca de Jesús, debido a que ellos pensaban de que Jesús iba a volver inmediatamente después de la resurrección. Entonces aquí es donde entramos en terreno peligroso en cuanto a la tradición. ¿Hasta qué punto la tradición oral se fue formando y se fue transmitiendo tal como sucedieron las cosas? ¿Y en qué momento se empezó a transmitir una tradición oral que elaboraban las historias, las narrativas que nosotros conocemos en los evangelios? Probablemente no lo sabremos totalmente, pero tenemos el testimonio de las cartas paulinas. Principalmente Pablo habla acerca de la tradición, siempre que dice: yo recibí esto y esto es lo que yo enseño, que en la noche de Pascua Jesús tomó la Santa Cena, el pan y el vino, y todos sabemos eso. También empieza a hablar acerca de la tradición que había recibido de que Jesús nació de mujer según la ley, que murió y resucitó al tercer día. Entonces, no podemos negar de que la tradición juega un papel importante en la redacción de los evangelios. Entonces, estamos en esta etapa
Se contaban historias, se elaboraban historias. Recordemos de que estas tradiciones orales surgen posterior a la muerte de Jesús, probablemente en el año 40, y las comunidades cristianas empezaban a hablar acerca de la historia de Jesús, pero no sabemos hasta qué punto fueron moldeando esa historia y transmitida de forma oral. Posteriormente, cuando los primeros cristianos vieron la necesidad de que el tiempo pasó, de que aún no había llegado la segunda venida de Cristo, ya la primera generación de cristianos que vieron el acontecimiento de la historia de Jesús ya habían muerto o probablemente quedaban pocos testigos oculares de este hecho. Y entonces se empiezan a elaborar pequeños escritos. En el tercer peldaño tenemos los dichos, que probablemente fueron los primeros escritos que nosotros tengamos de la historia de Jesús, y probablemente se remonte entre el año 40 al año 50 después de Cristo, años posteriores a los hechos ocurridos en los evangelios, y también partían de tradiciones que se contaban en las comunidades. ¿Hasta qué punto se fueron moldeando estas historias? Probablemente nunca lo sabemos. Sin embargo, tenemos algo interesante. Aquí estos dichos, estos primeros escritos o dichos, tenemos la fuente Q, la hipotética fuente Q. Tenemos la fuente M o la fuente que ocupó Mateo, que estos primeros escritos no fueron evangelios como tales, sino que las comunidades cristianas recopilaron los dichos o enseñanzas de Jesús y empezaron a redactarlas en manuscritos. Tenemos la hipotética fuente Q, una fuente más antigua que tenemos, más antigua que Marcos. Tenemos la fuente M, que fueron los dichos que utiliza Mateo para poder elaborar su evangelio. Y tenemos también, aquí agregué la fuente de Tomás, o lo que nosotros conocemos como el apócrifo del evangelio de Tomás. Entonces, en esta etapa se empezaron a redactar los dichos de Jesús. No eran evangelios como tales, sino que eran las enseñanzas de Jesús que se había transmitido de forma oral y que en un momento de la historia decidieron traspasarlas a escrito. Tenemos un ejemplo muy interesante. Hablé acerca del evangelio de Tomás, el evangelio apócrifo de Tomás, que es una lista de cientos, me parece que es entre 150 dichos de Jesús. No tienen contexto, no narran historias, no narran parábolas. Y esto ha llegado a argumentar a algunos académicos de que probablemente el Evangelio de Tomás contenga algunos dichos antiguos del Jesús histórico. Sin embargo, esto solamente lo tomo como ejemplo de una de las etapas en las cuales se empezaron a redactar las enseñanzas de Jesús. Hablé acerca del Evangelio Q o los dichos Q, que los críticos académicos, los investigadores, teólogos, han descubierto de que este Evangelio Q, que fue utilizado tanto por Mateo como Lucas para elaborar su evangelio, también son dichos o enseñanzas de Jesús. Y algo interesante es de que en esta etapa de la historia, el Evangelio Q, la fuente de Mateo y los dichos de Tomás del Evangelio apócrifo simplemente contienen las enseñanzas de Jesús. No nos hablan acerca de su muerte, no nos hablan acerca de su resurrección. Y esto ha llevado a argumentar hasta qué punto fue tan importante la historia de la resurrección y las enseñanzas de Jesús como maestro judío, rabino,
fue desplazada por la tradición de su muerte y su resurrección. Entonces tenemos esta evolución acerca de cómo se redactaron los evangelios. Tenemos los dichos, fuente Q, fuente M y fuente de Tomás. Hablando acerca de esta etapa, quiero hablar también acerca de la fuente de Mateo. La fuente de Mateo, como sabemos, Mateo tiene 3 discursos intercalados en su evangelio y esta fuente que utilizó Mateo para elaborar estos discursos en su evangelio, eh, realmente eran dichos, no tenían contexto, sino que en la elaboración de los evangelios, los evangelistas no solamente copiaron, pegaron, sino que reinterpretaron, reelaboraron, tuvieron que reconstruir un contexto. Y Mateo, vemos el ejemplo de Mateo que utiliza estos dichos para elaborar el famoso Sermón del Monte, que no fue un sermón ni tampoco fue en un monte, sino que el evangelista Mateo utiliza los dichos de Jesús en esa ocasión para elaborar la historia de Jesús dando el Sermón del Monte, colocando a Jesús en ese escenario. Sin embargo, la fuente Q, la fuente que utiliza Mateo para esos dichos, no era realmente una narrativa, sino eran dichos. Posteriormente, en la cuarta etapa de la estructuración de los evangelios, entran los protoevangelios, donde ya empiezan a elaborar evangelios o reconstruir historias. Recordemos de que los primeros dichos o escritos fueron simplemente dichos que fueron escritos para preservar la memoria de la enseñanza de Jesús. Pero ya en la etapa de los protoevangelios, ya los evangelistas o quien sea que hayan sido los redactores de los evangelios, empezaron a reestructurar la historia, reelaborar la historia, actualizar la historia. Hay muchos elementos que encontramos en los evangelios actuales que no concuerdan con la época de Jesús, la época del segundo templo, sino que ya reflejan conflictos de la iglesia cristiana emergente y el mundo que estaba viviendo el cristianismo en ese momento. Por ejemplo, el momento de la expulsión de los cristianos de la sinagoga, lo podemos ver en las historias elaboradas de Jesús contra el grupo fariseo. Tenemos la historia donde vemos cómo les llama víboras, serpientes, no dejan entrar al reino de los cielos, no entran ni dejan entrar, haciendo esto una apología acerca de la expulsión de los cristianos en el años 80 de las sinagogas. Entonces vemos cómo en esos protoevangelios se estructura la historia hasta llegar a los evangelios canónicos. Los evangelios canónicos, el primero que se tiene en cuenta, que es el evangelio de Marcos, que hay 2 fechas probables, entre el año 50 después de Cristo y 70 después de Cristo. En lo personal, yo me inclino a la época tardía de todos los evangelios. Se argumenta que todos los evangelios se escribieron después del año 70 después de Cristo. Eso es lo que habla acerca de una postura. Y la otra postura que argumenta de que el Evangelio de Marcos se escribió en el año 50. Entonces tenemos en la época del 70, en la cual yo me adhiero a esa fecha, vemos que ya tenemos el primer evangelio, el Evangelio de Marcos. Y posteriormente tenemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas entre el año 80-90. Y aquí entra el problema sinóptico. ¿Por qué Marcos, Mateo y Lucas se parecen? O en otra palabra, ¿quiénes copiaron a quién?
Recordemos de que se le atribuye a estos personajes la redacción de estos evangelios. Mateo utiliza a Marcos. Mateo utiliza a Marcos, también utiliza la fuente Q y una fuente matiana para elaborar su evangelio. Lucas también utiliza a Marcos. Y la pregunta es esta: si supuestamente los evangelistas fueron los testigos oculares, por ejemplo Mateo, hablando del recaudador de impuestos, vivió estos acontecimientos, ¿por qué tiene que recurrir al evangelio de Marcos, que está recibiendo la historia de Pedro? Si también Mateo fue un testigo ocular, ¿por qué le copia a Marcos? Y ahora, ¿por qué tienen que ocupar fuentes, por ejemplo, la fuente Q o la fuente matiana? Si realmente fue Mateo el redactor de este evangelio, no tendría que utilizar otras fuentes, sino solamente la memoria como testigo ocular. Entonces aquí vemos en esta pequeña gráfica, Mateo y Lucas utilizan el evangelio de Marcos, también utilizan fuentes, la fuente Q, la fuente matiana. Y algo interesante también es que aquí también puse tradiciones posteriores apócrifas que empiezan a circular en la época de Mateo y Lucas. Recordemos de que Mateo y Lucas son los únicos dos evangelios que nos narran la historia de la infancia de Jesús, pero probablemente estas historias se remonten a tradiciones cristianas posteriores, en las cuales ya se empezaban a preguntar cuál era el origen del personaje de Jesús. Entonces hemos visto de que para poder desarrollarse y redactar los evangelios se llevó un proceso desde el principio, desde la tradición oral, posteriormente los dichos escritos, la fuente Q, la fuente matiana. También circulaba lo que es el apócrifo de Tomás, que son dichos de Jesús. Posteriormente los protoevangelios, hasta que alguien escribió el primer evangelio, el evangelio de Marcos. Pero aún después de este escrito que nos deja con un final abrupto, todos conocemos la crítica textual en Marcos 16. Mateo y Lucas se redactaron para completar el evangelio de Marcos, para resanar algunos huecos argumentativos que vemos en Marcos, pero utilizan a Marcos, utilizan dichos o fuentes externas que no conocemos, la propia fuente de Mateo y Lucas, pero también utilizan tradiciones posteriores con tintes apócrifas. Ya en el siglo I, siglo II, empiezan a circular los apócrifos. Uno de los temas más interesantes en los apócrifos es acerca de la infancia de Jesús. Marcos no nos narra lo que es la infancia de Jesús. ¿De dónde toman los evangelistas Mateo y Lucas lo que es la historia de la infancia de Jesús? Probablemente de esas tradiciones que se empezaron a elaborar ya en años posteriores. Recordemos de que Jesús muere en el año 30. Estas historias que ya empezaban a circular en el año 70, 80, la época en que redacta Mateo y Lucas, ya le estaban dando importancia a lo que es los orígenes de Jesús. Y probablemente en esa fecha ninguno de los familiares de Jesús estaba vivo, tampoco la madre de Jesús. Y por lo tanto se empezaron a circular tradiciones de la infancia de Jesús y que también tenemos en la literatura apócrifa. Se dijo de que se encontró un evangelio que habla acerca de la infancia de Jesús, pero sin embargo parece ser que pertenece a esa tradición apócrifa
que tratan de recrear la historia de Jesús cuando era niño. Entonces, de esa manera, podemos ver una breve historia en cómo se fue transformando o desarrollando lo que es los evangelios, que parten de diferentes fuentes. No fue escrito de principio a fin. Probablemente los evangelios que ya habían sido escritos entre el 80 90 después de Cristo, alguien les metió mano. Tenemos el Evangelio de Marcos, que no tiene un final, el final largo del Evangelio de Marcos. Alguien le metió mano en el siglo III, siglo IV, para completar este Evangelio. Y así, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se redactaron los evangelios también posteriormente. A quien haya escrito estos evangelios le metieron mano para anexarles historias. Por ejemplo, el evangelio de Marcos, que ya comenté, que vemos la peculiaridad que tenemos, por lo menos en la crítica textual, 3 finales del evangelio de Marcos, y que ninguno es parte del evangelio escrito originalmente. Tenemos el evangelio de Juan, que tiene un epílogo. ¿Quién agregó este epílogo? No lo sabemos, solamente nos cuenta la reconciliación de Pedro y Jesús. No lo sabemos. Tenemos Mateo 1, capítulo 1 y capítulo 2, Lucas 1 y 2. Probablemente se han manejado estas dos hipótesis. O estos 2 capítulos no eran parte del evangelio final de Mateo y Lucas, o simplemente fue agregado posteriormente y anexadas al principio debido a la temática que habla acerca de los orígenes de Jesús. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo se fue desarrollando la historia de los evangelios. Entonces, como acabé de hablar, este desarrollo y redacción de los evangelios es complicado. Pasó un tiempo en los cuales se empezaron a redactar estas historias entre la tradición oral, entre los dichos de Jesús, tradiciones posteriores. Probablemente hayan historias que hayan partido de literaturas apócrifas que empezaban a germinar ya a finales del siglo I y que lograron meterse al Evangelio de Mateo y Evangelio de Lucas. No sabemos si se llegaron a anexar en el siglo I o en el siglo II, donde ya estas literaturas ya empezaban a circular entre las comunidades cristianas. Entonces, hablar de este tema es algo interesante y es algo que nos hace pensar realmente cómo se formaron los evangelios. Si teníamos una idea de que fue dictada desde los cielos, palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, aquí podemos ver de que realmente llevó un proceso largo, un proceso de reflexión también teológica. Marcos, Mateo, Lucas y Juan tienen mensajes teológicos diferentes, con temas teológicos diferentes, y que podemos ver también la evolución del pensamiento cristiano. Ya en el Evangelio de Juan vemos una cristología avanzada acerca de la persona de Jesús. Entonces, edición final de los evangelios. ¿Qué pasó con estos evangelios? Vamos a leer y vamos a comentar. Esto ya es parte de lo que comenta Sander en su libro La figura histórica de Jesús. Dice: todo lo dicho hasta ahora puede dar la impresión de que lo único que se hicieron los primeros cristianos con ese material fue moverlo de aquí para allá y escribir introducciones breves, tales como en aquel momento, pero también lo revisaron. Y esto es algo que tenemos que comprender también acerca de la redacción de estos evangelios. Recordamos de que en una de las primeras etapas de la redacción de los recuerdos de la historia de Jesús fueron dichos.
no había contexto. Probablemente el contexto en cómo se fueron dando estas enseñanzas se han perdido para la historia, no las conocemos, no sabemos nada acerca de cómo fue que surgieron estas enseñanzas, sino que eso ya fue trabajo del editor final de los evangelios, de tratar de darles un contexto a estas enseñanzas. Por eso tenemos algunas enseñanzas de Mateo y Lucas que no concuerdan con el contexto narrado. Lucas lo narra en un contexto diferente a Mateo. Entonces, esto también fue parte de la revisión y edición de los evangelios. La revisión del material reutilizado es inevitable. La alternativa a introducir pequeñas modificaciones para aplicar una perícopa a un nuevo público y a una nueva situación era embalsamarla. El material cristiano se mantuvo vivo y fresco, aun cuando se usaba de nuevo una y otra vez, gracias a que se aplicaba a cuestiones vivas que no eran en su totalidad las cuestiones propias de Galilea entre el año 25 y 30. Y esto es algo también interesante que nos dice Sander, de que hubieron pequeñas modificaciones en la narrativa y en la historia. Y esto es algo también que tenemos que comprender y no creo que nos tengamos que escandalizar. Recordemos de que la forma de hacer historia en el mundo antiguo es muy diferente. Recordemos de que los historiadores a veces escribían 100, 200, 300 años después de los acontecimientos ocurridos. Y sí o sí tenían que también meter de su propia cosecha, reelaborar las narrativas, reinterpretar la historia para contarnos los hechos ocurridos acerca de estos personajes de la antigüedad. Tenemos a Sócrates y Platón, me parece. No sé quién de los dos fue su discípulo, pero no tenemos nada escrito acerca de este personaje, sino que su discípulo fue el que escribió las enseñanzas de este. De la misma manera, se ha dicho de que pasó demasiado tiempo para la redacción de los evangelios, pero no tanto tiempo como ocurría en la antigüedad. Pero sí, los historiadores o los redactores de los evangelios tuvieron que meterle mano a esos dichos, elaborar historias, colocar contextos, actualizar las enseñanzas de Jesús y en algunas ocasiones cada evangelio es una actualización del evangelio pasado. Marcos, el evangelio más antiguo, el año tradicional 50, es un evangelio tosco, es un evangelio que pone en mal posición lo que son los discípulos. También vemos cómo encontramos un griego muy, muy diferente al que encontramos en Mateo. Mateo trata de suavizar algunas palabras de Marcos a sus discípulos. Lucas también ya actualiza el Evangelio de Mateo. Vemos cómo Lucas explica qué se quiere decir cuando vean ciertas situaciones que están ocurriendo en el templo. Quiero que vayan a esa parte del Evangelio de Lucas y vean que él ya empieza a interpretar de que ese acontecimiento tendría que ver con la destrucción del templo de Jerusalén, acerca de los soldados. Cuando vean los soldados y que estén alrededor del templo, huyan hacia los montes. Entonces le agrega ya de su propia cosecha y trata de interpretar lo que dijo Jesús. Entonces esto es algo normal en la historia. No nos tengamos que escandalizar porque hay ciertas historias que fueron desarrolladas por estos escritores finales. Recordemos de que en la primera etapa eran dichos, no tenían contexto, no tenían historia narrativa. Los evangelistas, quien sea que hayan escrito estos evangelios, lo redactaron
y recrearon y trataron de hacer coherente la narrativa de la historia de Jesús. El primero que lo hizo fue Marcos. Y como vemos en el problema sinóptico, tanto Mateo como Lucas siguen a Marcos porque fue el primero que puso como la secuencia cronológica de los eventos. Entonces aquí vemos que esto es una característica interesante al momento de la redacción de los evangelios. Entonces no hubo otra alternativa que introducir pequeñas modificaciones para aplicar una perícopa a un nuevo público y una nueva situación, era embalsamarla. Y el tercer punto, yo creo que este punto es un poco polémico, no me gusta decir esta palabra, pero es parte del artículo. Dice, además los primeros cristianos también crearon material nuevo, inventaron cosas. Esto es algo fuerte. Se nos ha enseñado de que los evangelios son inspirados, y a veces tenemos esa idea de que se nos fue dado por palabra, dictada desde los cielos, pero así como nos dice Sander, en la elaboración de esos evangelios hubo un momento de recreación de los acontecimientos históricos, inventaron historias, y esto lo podemos comprender si nosotros analizamos lo que es el proceso de la historia, de la redacción, que simplemente empezaron a circular dichos, no había contexto histórico, narrativa histórica. Y la tarea de estos redactores era elaborar el contexto histórico, la narrativa histórica. Y Mateo y Lucas tuvieron la facilidad de elaborar historias. Tenemos un ejemplo claro en cuanto al Sermón del Monte, que no es sermón ni fue dicho en un monte, sino que eran dichos de la fuente matiana que consiguió no sabemos de dónde y la desarrolló en el contexto de un sermón donde Jesús explicaba la ley. Tenemos otra historia también interesante y que es puesta en duda si realmente aconteció, que es acerca de cómo nos narra Mateo que Jesús trató a los fariseos. Tenemos esa historia que le dice víboras, serpientes, no entran ni dejan entrar en el reino. Y todos sabemos esa narrativa. Sin embargo, parece ser que esta escena fue elaborada por Mateo para darle una respuesta a los problemas de los cristianos de la época de Mateo, en los cuales los cristianos fueron expulsados de la sinagoga. Por esa razón Jesús dice de que ni ellos entran ni dejan entrar a aquellos al reino de los cielos, haciendo una referencia a la expulsión de los cristianos en el año 70 de las sinagogas, y no solamente de los cristianos. Después del año 70, conociendo la historia, recordemos de que los fariseos fueron el punto de reconstrucción de la nación de Israel o del pueblo de Israel, y todos aquellos que no concordaban con las ideas farisaicas eran expulsados de su comunidad. De esa manera desaparecen varias sectas del judaísmo del periodo del Segundo Templo, desaparecen los saduceos, desaparecen los esenios, desaparecen otras sectas como los celotes, porque no concordaban con las ideas fariseas. De la línea cristiana sabemos de que ellos toman un rumbo diferente a los fariseos, y son estas dos líneas las
que sobreviven en la historia. Entonces vemos esto es algo interesante lo que nos dice Sander, que hubieron ciertas historias que fueron desarrolladas por comunidades cristianas y que estos evangelistas sí o sí tuvieron que elaborar estas historias para responder a los problemas teológicos que estaban sucediendo en esa época. Y yo sé que esto es algo que cae mal, es algo que en algunas ocasiones nos ofende o nos sentimos atacados en cuanto a nuestra fe, a nuestras creencias, pero realmente esto no debería ser de esa manera, sino que estos redactores trataron de actualizar el mensaje de Jesús a un mensaje contemporáneo, un mensaje que responde a los problemas que estaban viviendo los primeros cristianos. Ahora entramos al problema y al debate acerca de quiénes fueron los que redactaron estos evangelios, realmente quiénes fueron. Anonimia dice, no sabemos quién escribió los evangelios. Esa es la pregunta en la cual terminamos todo este asunto. Realmente no sabemos quiénes escribieron estos evangelios. Todo lo que nos ha llegado ha sido por tradición y por algunos padres de la iglesia que no sabemos hasta qué puntos también no nos narran estos acontecimientos tal como sucedieron, sino para poder defender su propia postura teológica. Recordemos de que no solamente circulaban 4 evangelios, sino que habían múltiples evangelios y hay algunos que bien pudieron haber entrado al canon, pero como no coincidían con el pensamiento de la gran iglesia o de la iglesia católica primitiva, no entraron al canon, pero aún así los que entraron al canon no sabemos quién escribió los evangelios. Actualmente tienen encabezamiento según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. El Mateo y el Juan a los que aluden fueron dos de los primeros discípulos de Jesús. Marcos fue seguidor de Pablo y posiblemente también de Pedro. Lucas fue uno de los conversos de Pablo. Estos hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vivieron realmente, pero no nos consta que escribieron los evangelios. Y esto es algo interesante que nos dice Sander, de que realmente no sabemos si realmente ellos escribieron los evangelios. Si leen algunas literaturas, vamos a encontrar en algunas introducciones al Nuevo Testamento, algunas introducciones bíblicas o algunos comentarios que siempre dicen el evangelio atribuido a Marcos. ¿Por qué? Porque aún hoy en día simplemente sabemos de que se le atribuye, mas no sabemos realmente si ellos escribieron los evangelios. El ejemplo que tenemos, que hablamos acerca de Mateo, supuestamente fue escrito por Mateo, pero siendo un testigo ocular tiene que recurrir al evangelio de Marcos, un evangelio supuestamente escrita por un cristiano de segunda generación, quien recibe el testimonio de Pedro. Entonces aquí como que algo no cuadra. ¿Cómo me estás diciendo de que Mateo no se acordaba de los hechos ocurridos y que él mismo presenció? Entonces desde ahí podemos ver de que Mateo, el que se le atribuye el Evangelio de Mateo, no fue realmente Mateo, ni siquiera fue un testigo ocular, sino que ocupa otras fuentes y principalmente el Evangelio de Marcos. Y aquí podemos ver el problema que existe en cuanto a si Mateo escribió el evangelio que nosotros tenemos como el evangelio de Mateo. Vamos a continuar. Anonimia.
¿Qué es anonimia? Dice. Las pruebas de que disponemos indican que los evangelios permanecieron sin título hasta la segunda mitad del siglo II. Entonces, esto es algo interesante que nos dice Sander, y estos son pruebas históricas. Recordemos de que una cosa es la teología, una cosa es el dogma, otra cosa es la religión, pero desde las pruebas históricas que se disponen, no se saben quiénes eran los escritores de estos evangelios, y parece ser que estos evangelios circulaban sin título hasta la segunda mitad del siglo II. ¿Quiénes le pusieron nombre? ¿Con qué intenciones le pusieron nombre? ¿O querían darle cierta autoridad a estas literaturas que circulaban? Porque coincidían con el pensamiento y la teología de la gran iglesia o la iglesia católica primitiva. Probablemente este sea la respuesta. Dice, los evangelios tal como los conocemos eran citados en la primera mitad del siglo II, pero siempre anónimamente. Interesante dato. Los nombres aparecen de repente hacia el año 180. Por aquel entonces había numerosos evangelios, no solo los 4 nuestros, y los cristianos tuvieron que decidir cuál eran los dotados de autoridad. Y esto es algo interesante. Independientemente de quién haya escrito estos evangelios, se le tenía que dar cierta autoridad a estos escritos y por lo tanto tenían que ser asociados a ciertos personajes que aparecen en la narrativa del Nuevo Testamento, por supuesto. Y esto es algo interesante porque tenemos un ejemplo claro y me van a decir que nos ha llegado por tradición de los padres de la iglesia. Pero los padres de la iglesia no siempre daban una respuesta acertada. Tenemos a Papías, me parece, que habla de un evangelio escrito en hebreo, pero ningún académico serio hoy en día habla de un texto hebreo de un evangelio. Y han supuesto de que Papías se equivocó al argumentar de que existía un evangelio en hebreo. Y yo sé que esto no les gusta a los de raíces hebreas porque empiezan a traducir del griego al hebreo y ahí se pierde realmente el sentido y la idea que quiere expresar lo que es el texto griego. Entonces, este es otro tema. Solamente como ejemplo, no siempre los padres de la iglesia y los historiadores, los primeros historiadores, dieron una respuesta acertada. Recordemos de que la tradición oral se transmitió y probablemente hubo un punto en que esa tradición es la que circuló y nosotros suponemos de que tiene que ser la verdad del origen, pero no. Tenemos el Evangelio de Juan, es un ejemplo claro que nosotros tenemos. Todos hoy en día conocemos el problema del Evangelio de Juan. ¿Quién es el discípulo amado? Hay muchos que no saben realmente, se ha supuesto, tal vez se perdió para la historia. Algunos dicen que Juan, otros dicen que el hermano de María y de Marta, Lázaro, era el discípulo amado. Otros dicen que era María Magdalena. Entonces, realmente son especulaciones, realmente quién es el discípulo amado. La iglesia creyó de que era Juan, el apóstol Juan, y se le asoció ese evangelio a Juan, pero se pudo haber equivocado. Y ese evangelio llevó el evangelio de Juan, aunque realmente no sabemos si Juan fue el discípulo amado.
Hay varias hipótesis. ¿Quién pudo haber sido este discípulo amado que escribió este evangelio? Pero la iglesia cristiana supone de que es el apóstol Juan. Tenemos otro ejemplo en el libro de Apocalipsis, también atribuido a Juan. Pero en todo el texto del Apocalipsis nos dice solamente el anciano Juan, y que también tenemos tradiciones que dicen de que probablemente el Apocalipsis no fue escrito por Juan, sino por Juan el anciano o Juan el presbítero, un cristiano de segunda generación. Hablando del Evangelio de Juan, ¿quién pudo haber escrito este Evangelio? Probablemente sí tenga que ver con la figura de Juan, pero no como testigo ocular, sino que los discípulos de Juan, por lo menos hay 3 manos que le han metido mano, valga la redundancia, a este evangelio, y tenemos un epílogo también en este evangelio que probablemente haya sido escrito posterior a la finalización de este evangelio. Entonces tenemos todos esos ejemplos acerca de nombres que fueron atribuidos a los evangelios, al libro de Apocalipsis, que hoy en día ya empieza bueno, esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, que hay problemas en cuanto al autor de estos escritos. Y hubieron desde la historia de la iglesia, desde los primeros padres, los primeros concilios, ¿por qué aparecen ciertos libros hasta el final de la Biblia, del Nuevo Testamento? Porque parece ser que estos últimos libros, cartas, eran los que entraban en conflicto con la gran iglesia. Tenemos segunda de Pedro, que hubo dudas en la antigüedad si fue escrita por Pedro. Tenemos la carta atribuida a Pablo, pero que hoy en día nadie acepta que fue escrita por Pablo, que es la carta de los hebreos, que unos lo han asociado a Bernabé, pero realmente la carta no tiene el nombre del autor, simplemente se le asoció a Pablo, pero hoy en día sabemos de que no lo escribió Pablo. Hasta se le ha asociado a una mujer la redacción de esta carta de los hebreos, pero que en la antigüedad también hubo problemas con aceptar la carta de los hebreos. Aún el libro de Apocalipsis tuvo problemas al entrar al canon del Nuevo Testamento, porque había fuentes que argumentaba de que este escrito fue elaborado por Juan el presbítero o Juan el anciano y no Juan el apóstol. Tenemos también el libro o la carta de Judas, que también entró en conflicto, pero principalmente porque tenía elementos judio-cristianos, es decir, no chocaba con la idea de la teología paulina, así como el libro de Santiago, que también entró en duda si realmente aceptarla dentro del canon del Nuevo Testamento. Y como sabemos, la historia nos cuenta de que este canon se terminó de cerrar hasta el siglo V después de Cristo, donde ya se le dio la canonicidad y la autoridad a estos libros que conformaron el Nuevo Testamento, pero que todo también había ciertos problemas. Entonces, esto es lo que pasa de la misma forma con los evangelios. Los nombres no aparecen sino hasta después del año 180. Si no sabemos quiénes escribieron, hay que encontrarlos. Para los miembros del partido ganador, es decir, la gran iglesia, o la iglesia ortodoxa, o la iglesia católica primitiva, aquellos querían 4 evangelios y solo 4.
Era importante poder atribuir los evangelios correctos a personas que, desde el punto de vista histórico, estuvieran estrechamente vinculadas con Jesús o con sus más grandes apóstoles. Los eruditos detectives cristianos se pusieron a trabajar y a partir de detalles de los evangelios que consideraron pistas de la autoría, sacaron ideas sobre quién escribió cada evangelio, es decir, trataron de encontrar realmente quiénes las escribieron, mas no es una verdad absoluta. Ya puse de ejemplo el evangelio de Juan, que en todo el evangelio no dice quién lo escribió, sino habla de un discípulo amado que la iglesia pensó de qué se trataba de Juan apóstol. Y entonces también asociaron a Mateo, el evangelio de Mateo, a Mateo, porque tenía muchas referencias al cumplimiento del Antiguo Testamento y sobre todo a profecías de la Biblia hebrea. Y por lo tanto dijeron, bueno, ha de ser Mateo, la asociaron a Mateo. Pero sabemos de que hay problemas porque Mateo, siendo un personaje que presenció los acontecimientos, tiene que recurrir al Evangelio de Marcos, que es escrito por un cristiano de segunda generación, que no fue un testigo ocular de los hechos. De la misma manera, Lucas y el Evangelio de Juan, tan discutido, no se sabe quién los escribió. Entonces, este es el problema con esto. Evidencia histórica y literaria. Los autores probablemente quisieron quitar importancia a quien escribió el relato y centrar la atención del lector en el contenido. Y lo que es más importante, la pretensión de una historia anónima era mayor que la de una historia con nombre. En el mundo antiguo, un libro anónimo, de forma muy parecida a un artículo de enciclopédico actual, implícitamente pretendía poseer pleno conocimiento y habilidad. Entonces, esto es algo interesante acerca de la redacción de los evangelios. Vimos cómo fue el proceso, cómo pasó una época, una etapa de tradición oral, de dichos escritos, protoevangelios, hasta que llegó el evangelio asociado a Marco o atribuido a Marcos, que fue el primer evangelio. Vemos que Mateo y Lucas, atribuidos esos evangelios a estos personajes, toman de referencias a Marcos dichos, fuentes externas, para elaborar sus propios evangelios y aún probablemente pudieron haber utilizado tradiciones de comunidades cristianas posteriores, por ejemplo, el año 70, 80, que circulaban con algunos matices de literatura apócrifa hasta formar sus propios evangelios. Y como nos dice Sander en las evidencias que tenemos, estos evangelios circularon sin nombre. Probablemente quienes escribieron estos evangelios quisieron darle mayor importancia al mensaje y no a cierto personaje. Y aquí me parece lo interesante. Realmente es importante saber o atribuirle un nombre a un personaje bíblico, a los evangelios, para que podamos creer. Recordemos de que estos evangelios circulaban sin nombre al principio y que aunque no tuvieron nombre, fue de gran impacto en las comunidades cristianas, que esto nos brindó lo que es el desarrollo del cristianismo antiguo o cristianismo primitivo. Por lo tanto, no tenemos que escandalizarnos si estos evangelios no tenían nombre. El hecho de que no tengan nombre, nos dice Sander, era una manera en la antigüedad de darle cierta autoridad a estos evangelios. ¿Quiénes los escribieron? No lo sabemos. ¿Fueron testigos oculares?
probablemente no fueron los testigos oculares de estos acontecimientos del año 30, pero bien pudieron ser cristianos de segunda generación que trataron de perpetuar la historia de Jesús en la redacción de los evangelios, y esto nos habla demasiado acerca de la importancia de estos evangelios, y realmente eso es lo importante. Muchas veces nos escandalizamos, criticamos, nos alteramos, en algunas ocasiones perdemos la fe, pero realmente la pregunta es esta: ¿nuestra fe depende de acontecimientos históricos? ¿Nuestra fe depende de un nombre, de un personaje? ¿O depende del mensaje de Jesús que es perpetuado en estos escritos y su mensaje teológico más que histórico? Se los dejo, me puedan responder en los comentarios acerca de esto. ¿Realmente tiene sentido tomar el aspecto histórico como parte de la base de nuestra fe? Había un libro que había leído, de tantos libros que leo, ya no me acuerdo de dónde lo leí, no sé si fue en un libro de teología, creo que fue de teología de Berkhoff, o si no de Howard, que habla de que no es importante considerar lo histórico realmente, sino que la base de la historia que nos transmite una historia de fe y para fe, y que es la que ha transformado al cristianismo. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanas, este fue un tema interesante, un tema candente. Espero que hayamos podido aprender cómo fue ese proceso de redacción de los evangelios hasta que llegaron a canonizarse o estar dentro de nuestros evangelios. Me dio mucho gusto estar con ustedes. No sé hasta cuándo pueda transmitir nuevamente. Por acá ha estado lloviendo y cuando llueve no tenemos buena recepción y señal. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Suscríbanse al canal. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. No hablamos de dogmas, no hablamos de religión, hablamos de teología, crítica, historia. Muchas gracias a todos.